Cuál era el tema contra los judíos en esa época? Bueno, recuerda que ahí está, digamos, enmarcada todo el tema de la Inquisición, ¿no? Los judíos siempre el tema del deicidio, el asesinato del Hijo de Dios. Se le acusaba de circunstancias increíbles, como por ejemplo cuando desaparecía un niño de un poblado. Decía que los judíos se lo llevaron para utilizar la sangre del niño para hacer la matzá, que es digamos, una especie de pan religioso y se usa en la festividad de Pesaj. En fin, cuando moría una persona, entonces decían que el agua estaba envenenada porque los judíos envenenaron. Eran muchas narrativas. Saludos amigos de Venezuela Inmortal, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tengo conmigo un invitado bien especial porque vamos a hablar de un tema quizás que a veces en YouTube no se encuentra tan específico y menos sobre Venezuela, que es la historia del pueblo judío en Venezuela, todo lo que tiene que ver con sus aportes a la cultura, todo lo que ha sucedido. Hay gente que ni siquiera se imagina que hubo judíos enlistados en el Ejército del Libertador o que hubo judíos que aportaron con dinero, que aportaron con armas, que aportaron en el proceso de la independencia, entre otras cosas súper importantes que pasaron de esta comunidad tan importante en el país. Tengo a Miguel Truzman, quien es director y coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Bienvenido, Miguel. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. De verdad que muy amable porque esto es un tema interesante que, como tú bien dices, mucha gente desconoce, ¿no? La importancia digamos, de los judíos, sobre todo en la independencia de Venezuela, el aporte a Simón Bolívar, el apoyo irrestricto a Simón Bolívar para recuperar la República. Pero bueno, podríamos empezar con cómo llegaron los judíos a Venezuela, ¿no? Estamos hablando prácticamente del siglo XV. Cuando expulsan a los judíos, los reyes católicos firman el decreto de expulsión o conversión o expulsión. O sea que siempre te obligaban a los judíos después de la Inquisición a la conversión, que eran los llamados judíos marranos, ¿no? Los que se convertían, o la expulsión. Entonces, claro, esa gran comunidad judía que vivió en España por mucho tiempo tenía que decidirse qué hacer. O se convertía al catolicismo o realmente se iba de España. Y eso fue ese decreto que firmaron los reyes católicos, fue finales de marzo de 1492. Pero ahí se da un hecho interesante, ¿no? Porque ese decreto que tenía como finalidad la expulsión para finales de junio, 30 de junio de año, se prorrogó hasta el 2 de agosto de 1492. Pero como yo no creo en casualidades, y el judaísmo tampoco cree en casualidades, bueno, y casualmente el 3 de agosto de 1492 zarpa del puerto de Palos las tres carabelas de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María, que es la que conducía él. Y es justo el día en donde se vence el plazo para la expulsión de los judíos de España. ¿Eso qué significa? Pues que esas carabelas venían plagadas, llenas de judíos conversos. O sea, prácticamente los judíos que salieron de España, muchos de ellos estaban ahí en ese primer viaje de Colón, que como todos sabemos, Colón llega a Venezuela en su tercer viaje, en 1498, ¿no? 6 años después. Así que los judíos llegan a América prácticamente en 1492 con Cristóbal Colón. Y a Venezuela, obviamente, digamos que en ese tercer viaje de Colón, seguramente pudieran haber llegado también judíos conversos a Venezuela. Se dice que el segundo intérprete de Colón era un judío converso. Hablaba hebreo, hablaba árabe, hablaba portugués. En fin, era una persona muy, muy importante para Colón porque en esos viajes no sabía dónde iba a llegar exactamente. O sea, inclusive Colón nunca pensó que llegaría a las Américas y con quién se encontraría. Entonces necesitaba una persona que hablara varios idiomas por si acaso, tú sabes, pudiera comunicarse con las personas que en otro mundo, ese llamado Nuevo Mundo, se encontraron, pero ahí fueron indígenas, una lengua aborigen que obviamente no conocían. Así que pudiéramos decir que el primer contacto judío en el Nuevo Mundo, en las Américas, se hace a través de Cristóbal Colón, ¿no? También los historiadores cuentan que ya para 1569 llega a Borburata, eso es en el estado Carabobo, ¿no? Un estado muy importante en Venezuela. Un conquistador llamado Pedro Malavé da Silva. Él llega con 300 hombres y según cuentan los historiadores,
digamos, avesados en ese tema. La gran mayoría de esos 300 hombres eran judíos conversos. O sea que pudiéramos decir que ese segundo avance de judíos en Venezuela se pudiera indicar en ese año 1569. Pero la primera comunidad registrada históricamente en Venezuela se da en Tucacas, Estado Falcón, en 1693. Ahí llega un grupo de judíos de Livorno. Todos venían por vía Curazao. Recordemos que los judíos eran comerciantes y utilizaban mucho los puertos de Ámsterdam y de Hamburgo. Hamburgo en Alemania, Ámsterdam en Holanda. Entonces, la gran mayoría venía por vía Ámsterdam, Curazao. Curazao, las costas de Venezuela. Falcón, fundamentalmente. Ahí está Coro, ahí está Tucacas. Entonces, estos judíos europeos que fueron expulsados de España y de Portugal, porque recordemos que 6 años después de la expulsión de los judíos de España también fueron expulsados de Portugal. Esos judíos se dispersaron por toda Europa. ¿Y cuál fue la razón, o entre las razones, cuáles son las razones más importantes que los expulsen de España y de Portugal? ¿Cuál era el tema contra los judíos en esa época? Bueno, recuerda que ahí está, digamos, enmarcada todo el tema de la Inquisición, ¿no? Los judíos siempre el tema del deicidio, el asesinato del Hijo de Dios causó tropelías, persecuciones, matanzas, cuando también se le acusaba de circunstancias increíbles, como por ejemplo cuando desaparecía un niño de un poblado, decía que los judíos se lo llevaron para utilizar la sangre del niño para hacer la matzá, que es digamos, una especie de pan religioso y se usa en la festividad de Pesaj. En fin, cuando moría una persona, entonces decían que el agua estaba envenenada porque los judíos envenenaron. Eran muchas narrativas que a lo largo de la historia se fueron creando como ya leyes en Europa. Recordemos que ya en Alemania, como te dije, en 1100 y tanto ya fueron expulsados los judíos de Alemania. 300 años después de España, de Portugal, y toda esa narrativa se creó una especie de narrativa, de imaginario colectivo de las poblaciones, que ya de por sí el judío estaba siempre en esos pueblos, estaba viviendo en unos pogroms, es decir, estaba aislado dentro de las poblaciones, no vivía con los cristianos o de otras confesiones religiosas de la época. Así que era muy fácil achacarle siempre el chivo expiatorio, era el judío, y cualquier circunstancia, lo veremos ahorita justamente en la historia de Venezuela, porque los judíos fueron expulsados 3 veces de Venezuela por circunstancias similares, o sea, es decir, por cuestiones de hambruna o de deficiencias económicas que le achacaban siempre a los judíos. ¿Pero por qué le achacaban eso? ¿Había como una guetificación de los judíos en los sitios donde llegaba? ¿O era, porque llama la atención eso? Bueno, es muy sencillo. Recuerda que la primera confesión religiosa monoteísta fue el judaísmo. Y entonces la segunda, que es el cristianismo, recordemos que Jesús era judío, entonces el cristianismo tenía que de alguna forma tener una preeminencia sobre la región, digamos, primigenia. Y ahí se fueron creando, como te digo, lo más importante, el deicidio. El deicidio es el asesinato del niño Dios, empezando por ahí. Y de ahí siguiendo con la Inquisición. La Inquisición, como tú bien sabes, duró entre 400 y 500 años, nada más y nada menos. Y en la Inquisición era un tribunal terrible, donde, bueno, normalmente la gente moría en la horca o moría en la hoguera porque alguien chismeó o dijo algo de una persona por cualquier circunstancia, de herejía, de brujería, de cualquier circunstancia. Y siempre el judío, como era una religión, digamos, ya diferenciada de las demás, con el tema del deicidio y otros temas que se fueron creando en el interinato de Europa en esos 500 años. Por ejemplo, los judíos no podían formar parte de la armada de la nación, de ninguna nación europea. No podía tener cargos nobiliarios. Siempre era restringido a labores, digamos, el manejo de dinero, que era mal visto en la época. O sea, siempre a los judíos se les fue restringiendo su actividad social, política y económica en las sociedades europeas. Y eso fue creando una narrativa, un perfil, unos estereotipos terribles para el judaísmo y para el judío como tal, que se fueron asentando con lo largo del tiempo. Esas historias que inclusive hoy en día todavía se siguen narrando y se creen en muchas circunstancias que son reales. Entonces, todo eso fue creando un ambiente
propicio para, digamos, la persecución, para el destierro, para la matanza, y como vemos en la expulsión de Alemania, de España, de Portugal, de diferentes partes de Europa. Así que los judíos en ese entorno, con ese perfil, llegan a Venezuela, ya, como te digo, en 1693, y estamos en el siglo XVII, que llegan a Tucacas, que es la primera, digamos que es la primera comunidad pequeñita que se asienta en Venezuela, y donde se crea la primera sinagoga en 1710. Lamentablemente, ya en 1720, las autoridades españolas expulsan a los judíos, queman todas las casas donde habitaban los judíos, justamente por eso, porque había una circunstancia económica terrible, y se le chocó a los judíos esa culpa. Ya es como el chivo expiatorio mundial, pues, que venía de Europa, y recordemos que para esa época los que dominaban, digamos, la autonomía política de Venezuela la tenían los españoles, ¿no? Y ya los judíos fueron expulsados de España. O sea que ya las autoridades españolas ya tenían ese cassette grabado de todas esas circunstancias, características que se le achacaban a los judíos. Así que la primera expulsión de los judíos de Venezuela fue en 1720, de Tucacas, y por supuesto, ellos como eran ciudadanos, digamos, de la corona holandesa, regresaron a Curazao. Regresaron a Curazao siempre con la posibilidad del resguardo de las autoridades holandesas, que inclusive los venían a buscar en barcos de guerra para llevárselos, para protegerlos, ¿no? O sea que podríamos decir que la primera comunidad judía en Venezuela se crea en Tucacas, y también la primera expulsión de los judíos de Venezuela se hace en Tucacas en 1720. Así que después de ahí los judíos se regresan para Curazao, y después pudiéramos decir que en 1821 hay una cuestión importantísima, que es una constitución de ese año donde se da la libertad de culto. Esto es fundamental. El libertador Simón Bolívar promulga esa nueva constitución, y ahí se establece un principio fundamental, que es la libertad de culto en Venezuela. Estamos hablando de 1821. Y ahí entonces empieza nuevamente a regresar los judíos a Venezuela. Ya para 1824 se crea una pequeña comunidad en Coro, después en Puerto Cabello, en Tucacas. Pero hay un aporte, incluso antes de eso tengo entendido que hay un aporte importante al asunto de la independencia. Incluso cuando se pierde la Primera República, cuando empieza el problema de la Segunda República, cuando Bolívar tiene que huir a las Antillas, entre otras cosas, hay un apoyo por parte de la comunidad, incluso que llega, no sé si me corrigen esto, pero que llegan a salvar hasta la misma hermana de Bolívar, ¿no? Bueno, sí, podemos hablar de eso justamente. Estamos hablando de 1812, en la pérdida de la Primera República, con la capitulación de Francisco de Miranda, el puerto de La Guaira, que estaba bajo el resguardo de Simón Bolívar. Simón Bolívar tiene que huir a Curazao. Inclusive las autoridades inglesas en Curazao le retienen todo su equipaje. Y ahí es donde aparece el doctor Mordejai Ricardo, que es un abogado prominente de Curazao, donde puede recoger, digamos, y salvaguardar todo el material que venía con Simón Bolívar, es decir, todas sus maletas, con su ropa, con sus libros, con todo lo que venía en la aportación para Curazao. Y Bolívar está 2 meses en Curazao, en la casa del doctor Mesa, que es otro judío prominente de Curazao. Se dice inclusive que en la biblioteca del doctor Ricardo, Mordejai Ricardo, una biblioteca extraordinaria de libros de Europa, libros muy, muy, muy importantes de pensadores europeos, ahí escribe el famoso discurso de Angostura. O sea, se nutre el espíritu de ese discurso, se nutre en función de esa gran biblioteca de libros extraordinarios, de pensadores extraordinarios europeos, en la biblioteca del doctor Mordejai Ricardo. Por supuesto que ahí, cuando regresa Bolívar, después de esos 2 meses, bueno, regresa por supuesto con pertrechos, con hombres, con barcos, con un importante acervo económico que le prodigan los judíos de Curazao para el rescate de la República. 2 años después, en 1814, cuando Boves llega a Caracas, que era un sanguinario español, las hermanas de Bolívar tienen que salir huyendo de Caracas, y se resguardan también en Curazao,
donde los recibe el doctor Ricardo nuevamente. Así que María Antonia y Juana, si mal no recuerdo, son las dos hermanas de Bolívar, que se resguardan en Curazao y creo que fue por un tiempo importante, un tiempo prolongado. Así que en ese interín, y aparte la relación de amistad, de hermandad entre Mordejai y Ricardo y Simón Bolívar se mantiene en el tiempo, por mucho tiempo. Mordejai Ricardo viene a Venezuela, viaja a Venezuela a formar parte también de todo lo que significó la revolución para conquistar el poder y para independizar a Venezuela. Y como tú bien dijiste al principio, en diferentes batallas, inclusive en la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, pelearon, dieron su sangre, judíos como los hermanos Joeb. Hay varios judíos con cargo de tenientes, de capitanes, de coroneles que pelearon en diferentes batallas, tanto con Páez como con Bolívar, y que bueno, la historia lo ha reconocido en una forma prominente. Así que los judíos en ese aspecto, de verdad que dieron un aporte muy importante, un granito de arena fundamental para lo que fue la independencia de Venezuela. En comparación, yo por ejemplo viví en Buenos Aires, en Argentina, donde está, digamos, la mayor comunidad judía que creo que existe en Sudamérica Sí, o en América correcto. Latina. Venezuela, en comparación con el resto de los países de América Hispana, América Latina, ¿recibió una cantidad importante de judíos o no fue así? ¿O fue uno de los países que menos influencia tuvo en ese sentido? Bueno, si lo comparamos con Argentina, imagínate, Argentina llegó a tener en su momento, en la década del 60, 70, alrededor de 400.000 judíos. Hoy hay en Argentina 180.000, porque las dictaduras de derecha que hubo en Argentina fueron terribles. Justamente también, fíjate tú, cuando la persona, digamos, estos regímenes autoritarios y dictatoriales, agarraban a una persona que era contra el status quo y era judío, era doblemente castigado. Es una cuestión que ahorita me viene a la mente. O sea, que el ser judío era como un agravante de las personas que eran, bueno, lamentablemente en los regímenes dictatoriales siempre, lamentablemente no, sino que hay personas que se arriesgan sus vidas para tratar de encaminar a la sociedad, a la democracia, ¿no? Pero cuando eras judío, entonces prácticamente tenías una muerte casi asegurada, ¿no? En Venezuela, Venezuela llegó a tener en ese mismo periodo, estamos hablando de la década del 60, 70, 80, hasta el 80, digamos, Venezuela llegó a tener hasta 24.000 judíos. O sea, en comparación con Argentina, una cantidad, pero muy, muy inferior, pero muy superior a Colombia, a Perú, a Chile, a Bolivia. O sea, digamos, los países con más judíos eran Brasil y Argentina. Argentina en primer lugar, Brasil en segundo lugar y México en tercer lugar. Después podríamos decir que Venezuela sería un cuarto lugar, podríamos decirlo, en ese momento, en esa época. Y en el caso, por ejemplo, de los que llegaron a Venezuela, lo hicieron entre el decreto de libertad de culto y las épocas más actuales, más modernas del siglo XX, entre otras cosas, o por ejemplo, ya cuando los expulsaron en 1720, después de ahí quizás llegaron algunos o no los dejaron entrar, o No, ¿cómo lo fue? que pasa es que la expulsión después de 1720, ellos regresan en 1827, nuevamente, después después la constitución con la libertad de culto, pero en 1855 los vuelven a expulsar. Los vuelven a expulsar esta vez porque, según lo que pude revisar históricamente, las autoridades de la época pidieron unos préstamos a los judíos comerciantes para poder pagar a los salarios de las guarniciones que no tenían salarios atrasados. Y los comerciantes judíos se negaron a hacer ese préstamo. Y bueno, ahí empezó una campaña de judiofobia terrible, con panfletos, matar a judíos, con tiroteos a las casas de los judíos. Eso fue en 1855. Los judíos tuvieron nuevamente que salir para Curazao, resguardados por las autoridades holandesas. Esa fue la segunda expulsión prácticamente de los judíos de Venezuela. Estamos hablando que la primera fue en 1720 de Tucacas, esta segunda fue de Coro en 1855. Así que, y también podemos decir que eso eran migraciones muy pequeñas, de 80, 100 personas, que muchas veces también se convertían, o sea, las conversiones con matrimonios con otras confesiones religiosas hacían que esas pequeñas comunidades desaparecieran en el tiempo.
Quizás más que una comunidad era como una caravana, porque 100 personas tampoco es que es gigantesco. Eran pequeñas, sí, una pequeña comunidad, pero fíjate tú, por ejemplo, Claro. mira, el cementerio más antiguo de América del Sur es el cementerio de Coro, por ejemplo. Ujú. La primera sinagoga en América fue la sinagoga de Coro de Tucaca en 1710. O sea que, aun cuando eran, claro, recuerda que en el judaísmo, para que un rezo, digamos, si alguien fallece o cualquier cosa, para que un rezo tenga, digamos, tenga la fuerza suficiente, se requiere que hayan 10 hombres. Ya al tener una comunidad de 100, 120 personas, es una, digamos, se podría decir que es una comunidad, ¿ok? Es una comunidad importante, o sea, para esa época, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, ¿ok? Entonces, bueno, ese cementerio de Coro es un cementerio muy famoso, es patrimonio cultural de la nación en Venezuela. Ujú. Es un cementerio que está activo todavía hoy en día. Incluso en Eh, Coro también se encontró un baño ritual y otras cosas hace claro, un tiempo. claro, porque lo que pasa es que también la primera, digamos, cuando se entraban las primeras familias, rezaban en casas, no en una sinagoga. En esa Ujú. casa, justamente en una de esas casas se encontró un baño ritual y donde hacían los rezos. Después cuando había ya más gente, entonces hacían una sinagoga, pero para hacer una sinagoga requería recursos y requería una comunidad importante. Entonces normalmente siempre se rezaban en esa época en casas. Por ejemplo, hoy rezamos en la casa, por ejemplo, del doctor Truman, por dar un ejemplo. Bueno, Ujú. los judíos, 10, 15, 20 judíos iban para esa casa a hacer los rezos de la mañana, de la tarde, de la noche, lo que llamamos los rezos establecidos en la ley, ¿no? Entonces, pero fíjate tú que no solo se expulsaron a los judíos de Europa, sino también de Venezuela, que parece mentira, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante cómo se constituye una comunidad importantísima en Venezuela, aun cuando en 1902, para que sepa, también vuelven nuevamente los judíos que regresan a Curazao, Venezuela, nuevamente son expulsados los judíos en 3 veces ya, Ujú. 1720, 1855 y 1902. O sea, parece una cuestión increíble. 1902, ¿sí? 1902. 1902, sí, sí, estaba Cipriano Ajá. Castro. A ver, Ujú. y fíjate tú, ¿cómo será? Que tuvieron que venir barcos y los barcos sellaron prácticamente el puerto de La Guaira para que se llegara a un arreglo en donde le compensaron a los judíos expulsados con 100.000 monedas de la época. Eso fue un arreglo Ujú. que se hizo a través de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, fue una cuestión importantísima que se gestó en esa segunda expulsión de los judíos para que pudieran regresar nuevamente y se tuvieron que pagar una indemnización importantísima a los judíos, porque claro, recuerda que las casas en una oportunidad fueron quemadas, en otra oportunidad fueron baleadas, o sea, hubo una judiofobia muy, pero muy importante, en donde intervinieron potencias extranjeras en Venezuela. Eso es historia patria. O sea, eso es Sí. increíble. Pero ya, como te digo, ya para 1906, fíjate tú que ya ahí sí empieza como que a haber comunidades importantes, el regreso de los judíos ya a Venezuela en forma vital, en Valencia, en Puerto Cabello, en Caracas, y ya empieza a crearse lo que se llama una institucionalidad. Primero, por supuesto, de los judíos sefarditas, que fueron los primeros que llegan a Venezuela, ¿no? Por ejemplo, mis padres son de Marruecos, de un país árabe. Por ejemplo, el que nos esté viendo, por Sí, ejemplo, el público que tiene Venezuela Inmortal, pues no es cercano a ese tipo de términos. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar qué es un judío sefardita de otro? claro. En los judíos hay dos, digamos, dos tipos de judíos. Hay una sola comunidad, pero el origen del judío refiere si es sefardita o ashkenazí. El judío sefardita es aquel que tiene origen en la península ibérica, España y Portugal o en los países árabes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en España el sefarat era el judío. Sefarat, viene la palabra judío en España y la península ibérica. Y por supuesto, hablaban el español. Bueno, aunque mi papá también hablaba en esa época, mi papá estudiaba en Marruecos, en el colegio de Francia. Él hablaba francés, árabe, porque vivía en un país árabe y hablaba español, castellano. Entonces los judíos sefarditas son los que provienen, repito, de España, Portugal y los países árabes.
Los judíos ashkenazí son los que provienen de Europa Central o Europa del Este, digamos Polonia, Checoslovaquia, Rusia, todos esos países del este y del centro de Europa, Alemania, todos esos países que de alguna forma después antes de la Shoah, del holocausto judío de la Alemania nazi, ya los judíos trataron de salir huyendo de la Alemania, pero ya tocaremos ese punto. Pero la primera comunidad, volviendo, ya estamos en el siglo XX, ya, 1906, ya se empieza a crear una institucionalidad en Venezuela, a través de los judíos sefarditas que llegan y se constituyen una asociación israelita que da su origen a lo que se llamó la Sociedad de Beneficencia Israelita, que cambia su nombre en 1919 a Sociedad Israelita de Venezuela. Y después ya en 1920 se crea de la que yo soy miembro. Ya en 1920 se crea la Asociación Israelita de Venezuela. Ahí es la agrupación institucional de los judíos sefarditas. Vinieron de Marruecos, de toda esta parte. Y en este Sí. caso, porque ya vimos que habían tenido problemas con varios gobiernos, sí, incluso con el gobierno de Cipriano Castro. ¿Cómo fue digamos, las relaciones posteriormente a esa expulsión de 1902 sí, y después de 1906, cuando ya está Juan Vicente Gómez en el poder? ¿Cómo es la relación con el gobierno del general Gómez? Bueno, no, es buena porque fíjate tú que justamente en 1906 ya los judíos vuelven y se instituyen en lo que fue la primera, el germen de lo que es la Asociación Israelita de Venezuela. Con el general Gómez, pues hubo una relación, digamos, de trabajo, aunque cuando todos sabemos que fue una dictadura que duró creo que 27 años. Si mal no recuerdo, Gómez murió en diciembre del 35. Así que en esos 27 años de dictadura, pues si tú no te metías en política, como en toda dictadura, pues podías como que, tú sabes, ¿no? Pasar agachado. O sea, no te metías en política, no armabas rollo, trabajabas, hacías tu familia y pues podías transitar libremente tu vida sin problema alguno, ¿no? Entonces los judíos son siempre muy trabajadores, sobre todo con tanto problema, digamos, de persecución. El judío lo que quería era la paz, era tranquilidad, era poder crear una familia y trabajar y no sentirse perseguido ni acosado por su fe judía. Y eso lo consiguió en Venezuela ya digamos entrando el siglo XX, ¿no? Bueno, el siglo XX ha sido un siglo importantísimo para la comunidad judía porque ya en el 1920 se constituye lo que es la Asociación Israelita de Venezuela, que se mantiene vigente, ya cumplió 104 años. Yo soy parte de la Asociación Israelita de Venezuela como judío sefardita, y los judíos ashkenazí, esos judíos, como digo, que vinieron de Europa del Este, Europa del Centro, empezaron a llegar también en el siglo XX, y en el 1950 se constituye lo que es la Unión Israelita de Caracas, que está en San Bernardino. Recuerda que la sinagoga de Mari Pérez es la sinagoga más famosa, que es un patrimonio cultural de la capital de la República de Venezuela. Sí. Esta sinagoga es un museo, una cosa extraordinaria, que ahí es la sinagoga principal de la comunidad sefardita. Y en San Bernardino empezaron ahí se pobló de comunidad ashkenazí, básicamente, ¿no? De los judíos ashkenazí, y ahí se creó la sinagoga de la Unión Israelita de Caracas. O sea que ya estamos hablando de la década del 20, de la década del 50, y allá hay dos comunidades formadas, consolidadas en Venezuela, donde hay sinagogas, el colegio Moral y Luces, Herzl Bialik. Fíjate que le ponen el colegio las palabras Libertador, ¿no? Moral y Luces son nuestras primeras necesidades, y Herzl Bialik son los ideólogos del sionismo, ¿no? El movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Así que se conjuga dos elementos fundamentales de lo que es la educación a través del pensamiento libertador, y también ese movimiento extraordinario del sionismo, que fue el precursor del regreso, el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral Israel. Así que estamos hablando, estimados amigos, ya del siglo XX, entrado ya al siglo XX, de una consolidación importantísima de las comunidades judías en Venezuela, y todo el arraigo. Hay que decir algo importante que se me pasó por alto.
en la época de Eleazar López Contreras. Hubo un evento pero muy importante de los llamados barcos de la esperanza, el Caribe, el Caribe y el Conistan, que salieron de Alemania con 251 judíos a bordo y que fue rebotado en Miami, en La Habana, en todos los puertos que pasó fue rebotado. Inclusive cuando llegó aquí al puerto de La Guaira, también no le dieron permiso. Y ya cuando estando en alta mar, es que Juan Vicente Gómez autorizó. López Contreras sería. Eleazar López Contreras, perdón. Eleazar López Contreras autoriza la vuelta de esos dos barcos. Uno fue para Puerto Cabello y otro para Vargas, para La Guaira. Y se dice inclusive que la esposa de Eleazar López Contreras bajó con cesta de fruta y cesta de alimentos para atender a los refugiados judíos que venían en esos barcos. Imagínate tú, que fueron, como te digo, ningún país se lo quiso recibir. Y eso fue un elemento fundamental de ese gobierno de Eleazar López Contreras, que hoy en día nosotros tenemos una amistad muy importante con los nietos de Eleazar López Contreras, Manuel López Contreras, que vivía aquí al lado de mi casa, en Cebucán, y que siempre van a los actos de la comunidad judía. Así que es un agradecimiento, inclusive le hemos hecho placas a los nietos, a través de, bueno, al general, a través de los nietos, por ese acto heroico que pudo salvar la vida de esas 251 personas que ya estaban de retorno a Alemania prácticamente para ser asesinadas por el régimen nazi. ¿Cuál fue la posición venezolana a finales de los años 40 cuando ocurre todo esto de la creación del Estado de Israel? ¿El gobierno venezolano estaba a favor, votó a favor o jugó a favor de eso en esa época? Claro, por supuesto. O sea, recuérdate que esa región llamada Palestina, un nombre que le ponen los romanos a ese territorio que era Judea. Ahí estuvieron los judíos por más de 1000 años. Allí el rey David constituyó la ciudad de Jerusalén como su capital, y su hijo el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén. El rey Herodes remozó el segundo templo de Jerusalén. Eso era Judea, esa era la ciudad de los judíos. Después con la revuelta, hubo dos revueltas importantes en el año 67, que culmina en el año 70, cuando el emperador Tito, vence la revuelta y destruye el segundo templo de Jerusalén. Y después en el año 134, una revuelta de Bar Kokhba, que también después de 3 años, estamos hablando contra el Imperio Romano, ¿okay? el imperio más importante del mundo. Esa revuelta de judíos contra el Imperio Romano por 3 años también fue vencida después y fueron expulsados los judíos de Judea en el 135 del área común, ya de nuestra era, pues. Y los romanos decidieron cambiar el nombre de Judea a Palestina para borrar cualquier vestigio judío de la zona. Recuerda que Palestina era como los filisteos, que era el pueblo enemigo. Los filisteos era el pueblo enemigo de los judíos. Recuerda la pelea bíblica de David y Goliat. Bueno, Goliat era filisteo, para que tus televidentes o radioescuchas puedan entender y captar de qué estamos hablando. Los filisteos fueron un grupo que salió de Grecia, no eran semitas, y se apostó en lo que es Gaza hoy en día, ¿no? Ellos vivieron en Gaza, pero fue una época muy corta. Ellos desaparecieron en el tiempo, pero entonces quedó esa región llamada Palestina, que quedó en desuso, esa región, porque ahí hubo varios imperios que después dominaron esas regiones, mamelucos, asirios, en fin, los cristianos. Bueno, hasta que después, cuando 400 años también que estuvieron los turcos ahí, después en la Primera Guerra Mundial, cuando ganan los aliados, entonces los británicos le dan lo que se llama el mandato de Palestina. Los británicos retoman el nombre Palestina. Entonces, esa región de Palestina, ya para 1917, que los británicos tienen la disposición de ese territorio, ahí está, ahí hay judíos, la gente puede revisar tranquilamente en Google cuántos judíos habían en esa región y cuántos árabes habían en la región. Siempre hubo más judíos, nunca dejaron de haber judíos en Jerusalén, mucho más población judía que árabe, siempre. Y lo pueden revisar, no es que uno lo diga, lo pueden revisar. Y cuando digamos, hubo apoyo entonces del Estado venezolano en los años 40 para colaborar con esto. Claro, claro. Después, en el año 46, con las confrontaciones que había entre las poblaciones árabes y judías,
en el año 46 se creó una comisión para estudiar el tema digamos, de la región llamada Palestina, ¿ok? Y entonces en el año 47, el 29 de noviembre del 47, hay una votación en la ONU, ¿ok? Donde Venezuela votó a favor de la partición de Palestina, ¿ok? Recordemos que en esa partición, la resolución 181, que es la resolución del 29 de noviembre del 47, decide partir Palestina para crear un Estado judío y un Estado árabe. Ni siquiera dicen que es un Estado palestino, porque los que eran árabes, los que estaban ahí, y los que lideraban, digamos, y los que tenían la fuerza para decidir eran la Liga Árabe. Y lamentablemente la Liga Árabe decidió no aceptar la resolución. Israel la aceptó y los árabes no la aceptaron. Y Venezuela fue uno de los países, los primeros países que aceptó la partición de Palestina. Así que Israel se constituyó en Estado unos meses después, el 14 de mayo del 48, con la independencia de Israel y el discurso extraordinario de David Ben Gurión como su primer ministro. Y ahí empiezan las guerras, la primera guerra de independencia de 5 países árabes contra Israel. Ok, bueno, eso es historia, ¿no? Después hay una guerra, de la guerra del Sinaí en el 56, la guerra del 67, los 6 días, la guerra de Yom Kippur en 73, en fin, el mundo árabe siempre ha querido como que destruir al Claro, Estado. y digamos que es un tema que además de ser histórico, pues es muy polémico, es mucho más actual, Claro, pero sería interesante también conversar sobre la influencia, el aporte que ha generado, digamos, la cultura judía en Venezuela. Yo por ejemplo, soy oriundo del Táchira. Allá hay un investigador muy importante de la comunidad judía que se llama Bernardo Singer, muy buen amigo. ajá, qué bueno. Este, Bernardo Singer ha generado varias publicaciones que a mí me han llamado muchísimo la atención porque hablan de cosas que yo no conocía de mi propia cultura. Por ejemplo, que según su investigación, la investigación que realizó él, eh, parte de la influencia del pan andino, parte de la gastronomía de muchas regiones del país, viene de la tradición judía y me pareció súper interesante. ¿Cuál, desde su punto de vista, sería el aporte o la influencia que ha dejado la cultura judía en Venezuela? Bueno, bueno, nada más y nada menos que el único premio Nobel que tiene Venezuela es de un judío sefardita, el doctor Baruch Ben Azarraf. O sea, por ahí pudiéramos empezar. El único premio Nobel de Venezuela, el doctor Baruch Ben Azarraf, una eminencia, un médico extraordinario, sefardita, de Marruecos, originario de Marruecos, como mis padres. Bueno, mira, aquí imagínate tú, Sofía Inver, Museo de Arte Contemporáneo, Amador Ben Dayan. Yo creo que Amador Bendayán, que es familia de mi papá, yo soy Miguel Truma Bendayán, o sea, mi segundo apellido es Bendayán. Así que el Amador Bendayán, que en paz descanse, Sigronol Virajá, fue primo de mi padre, y para mí fue uno, digamos, de que tenía ese programa Sábado, creo que era Sábado Sensacional, si mal no recuerdo. Sí. Era alguien extraordinario en la televisión venezolana de la época. Hay muchos judíos que han dejado, mira, la primera mujer judía médico que se graduó en la UCB fue judía. La primera mujer graduada de medicina fue judía. Tenemos cantidad, Paulina Gamus, el doctor Abraham Ley Benchimol, un químico extraordinario. Tenemos infinidad de personalidades judías que han aportado a la cultura, a la política. Bueno, Moisés Naín, Ricardo Hausmann, por darte unos ejemplos así al voleo, de los que se me vienen a la mente, ¿no? Pero en el mundo artístico, Ivonne Atta fue alcalde de Baruta, por ejemplo. Eh, Moisés Naím, un gran economista. Y bueno, han transitado, digamos, de la cultura, la economía, la política, en todos los aspectos de la vida nacional, en la ciencia. ¿Cuál fue la época donde hubo mayor prosperidad de la comunidad judía en Venezuela, donde, digamos, tuvo no solamente mayor tranquilidad, sino mayor prosperidad económica, mayor crecimiento? Porque se ha visto que cada época tiene lo suyo. Claro, pero es que recuerda que la comunidad judía, igual que pasa con la inmigración está, digamos, parte de la sociedad venezolana. Yo diría que igual que la sociedad venezolana, para mí la década del 70 y del 80, hasta finales del 80, para mí fueron dos décadas extraordinarias. Ya después recordemos que en el 89 vino el Caracazo. Pero yo diría que hasta el 85,
del 65 al 85. Esos 20 años fueron extraordinarios, tanto para los judíos que eran, bueno, que eran venezolanos prácticamente, porque, bueno, en esa época, por supuesto, se naturalizaban. Yo ya nací en mi generación, yo nací en Caracas. Ya mi generación somos todos venezolanos nacidos en Caracas. Pero yo creo que igual que la sociedad venezolana, fue una pujanza extraordinaria en todos los aspectos, porque yo recuerdo los institutos politécnicos, las universidades, las autopistas que se crearon. Fue una época de esplendor extraordinario donde Venezuela, inclusive creo que el PIB de Venezuela, es decir, el Producto Interno Bruto, estaba a la altura de Estados Unidos, de grandes países de Europa. O sea, yo diría que cuando rescatamos la democracia en el 58, ese periodo del 60 y, de los 60 y pico al 80 y tanto, para mí fue un periodo, no solo para la comunidad judía, sino para toda la sociedad venezolana, fue un periodo extraordinario de crecimiento, muy, muy importante. También el tema del petróleo, bueno, del gran viraje que quería Carlos Andrés Pérez para Venezuela. Y Y bueno, de esa comunidad que había en Venezuela, o que creció muchísimo en la medida del tiempo, que nacieron, por ejemplo, ustedes ya en Venezuela, siendo ya nacidos como tal en el territorio y todo lo demás, ¿existe una migración posterior? ¿Se han ido muchos de Venezuela actualmente o con los años, en los 80, en los 90? Incluso, sobre todo para el tema de irse para Israel, que hubo mucha gente que retornó, sobre todo de Argentina, hubo mucha gente que retornó a Israel. ¿En Venezuela pasó lo mismo? Bueno, fíjate tú que en Argentina, el caso de Argentina es diferente porque la comunidad judía argentina era una comunidad que era una comunidad no muy pudiente, o sea, con muchas necesidades económicas. E Israel tiene una ley llamada la ley del retorno para los judíos que quieran retornar a Israel. Y esa ley es importantísima porque te da acceso a recursos económicos, te da acceso a una posibilidad de vivienda y a lo que se llama el idioma, ¿no? O sea, te da 6 meses para estudiar el idioma hebreo. Entonces, yo creo que es el único país del mundo donde puedes ir, te apoyan económicamente por 6 meses, te dan un apartamento, una casa para que puedas vivir con tu familia, mientras tú en esos 6 meses vas Te aprendiendo el idioma acomoda, claro. y te vas acomodando. Pero esa migración en Argentina fue como tú dices, como tú bien dices, casi toda fue para Israel. En cambio, en Venezuela fue una cuestión diferente, porque en Venezuela yo diría que la inmigración de la comunidad judía en Venezuela, pudiéramos decir que empezó como hace 30 años, digamos como el periodo Ok. Caldera. Digamos, yo diría que a final del periodo Caldera ya había una migración importante de la comunidad judía que, por supuesto, en el periodo del presidente Chávez se fue acrecentando por situaciones no de judeofobia ni nada, sino sencillamente cuestiones económicas. Pero la comunidad judía fundamentalmente está radicada en Estados Unidos, Panamá e Israel. En ese orden, yo diría que en ese orden. Hay algunos que se han ido para México, otros para España, pero en ese orden casi todo, digamos un 70% ha emigrado a Estados Unidos porque ahí hay una comunidad judía fuerte. Los muchachos han ido a estudiar a Estados Unidos, los jóvenes, porque también hubo una época en donde hubo aquí muchos secuestros, mucha violencia, mucha inseguridad. Entonces, realmente nosotros como padres decidimos mandar a nuestros hijos a Estados Unidos para resguardarlos. Venezuela, hay que decirlo, que Venezuela en los últimos años ha cambiado radicalmente ese aspecto, ¿no? Aquí hay una seguridad muy, muy importante. O sea, ese elemento fundamental de lo que es sentirse seguro ha vuelto a Venezuela, yo diría que los últimos 7 años más o menos. Pero en la época de mis hijos, aquí, bueno, en mi casa, mi hijo iba a salir y secuestraron a una pareja saliendo mi hijo de la casa, por ejemplo. Eran todos los días eran secuestros express, eran robos. Entonces, bueno, creo que la mayoría de los padres decidieron mandar a sus hijos para Estados Unidos y bueno, ya estudiaron allá, se casaron y bueno, se radicaron en Estados Unidos. Ah, Digamos que, digamos que ya, disculpa la interrupción, sí, digamos que ya para ir cerrando un poco el tema, y bueno, para agradecer también que haya participado en este pequeño programa de explicación más o menos de cómo ha sido la historia de los judíos en Venezuela, cómo se ve la comunidad para el futuro en el país, qué quiere hacer o
cómo ve la comunidad judía venezolana su propia historia internamente y cómo ve, digamos, el porvenir del país. Bueno, justamente ayer tuve una entrevista muy importante de dos periodistas jóvenes que me interrogaban sobre la libertad religiosa en Venezuela. Y para nosotros los judíos es fundamental la libertad religiosa porque la vida judía tiene un entorno de costumbres y tradiciones que son fundamentales en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y aquí en Venezuela la comunidad judía tiene una libertad religiosa amplia y total. Y eso es, como te digo, es un valor supremo para el mantenimiento de las actividades comunitarias, donde todos los días celebramos alguna actividad, bien sea una conmemoración por algún hecho lamentable en la historia del pueblo judío o bien sea una celebración. Así que yo veo que aquí hay una vida activa, digamos, importantísima de la comunidad en todos los entornos. Por ejemplo, tenemos John Jerusalén próximamente la semana que viene, el Día de Jerusalén. Y así todas las semanas tenemos alguna actividad. Como te digo, el judaísmo tiene una cuestión increíble que tiene conmemoraciones, pero al día siguiente tiene celebraciones. Ha pasado por grandes tragedias, como la que venimos hablando hoy, las de los judíos, pero también tenemos victorias, grandes victorias de renacimiento, de retorno. El pueblo judío hoy en día está más vivo que nunca y los grandes imperios, el imperio otomano, el imperio romano, el imperio griego han desaparecido. Así que vemos el mundo con esperanza, aun cuando sabemos que con esto de la guerra en Gaza, de la invasión y la masacre de Hamas el 7 de octubre, vimos momentos, digamos, convulsos, momentos delicados, complejos, pero Dios mediante saldremos adelante y en beneficio de la humanidad toda. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias por participar, por haber estado acá con nosotros en Venezuela Inmortal. Bueno, y espero pronto que si visito Venezuela nuevamente en algún momento, bueno, espero visitarlos por allá en Caracas y compartir un rato con ustedes y conversar bastante, que todavía quedó muchísima tela por cortar, pero bueno, Sí. sabemos que los tiempos a veces en Internet y sobre todo en YouTube, pues hay que mantenerlos. Tienes Eh, mi casa a la orden para ti, de verdad, cuando vengas. Y bueno, imagínate, la historia del pueblo judío, si ponemos a hablarnos de historia del pueblo judío, podríamos estar una semana, pero por lo menos dimos una vista, un vistazo muy general de la historia de los judíos en Venezuela y tocamos también algún tema de Medio Oriente, ¿no? Con la partición de la región llamada Palestina y todo esto, que bueno, es importante que la gente pueda tener, digamos, un conocimiento primario de ese tema. Y está súper en boga el tema y bueno, yo sé que van a haber comentarios súper interesantes en el video que para que lo sepan los seguidores pueden dejar sus comentarios y pueden dejar sus preguntas que de alguna manera yo se las hago llegar a Miguel por si acaso para que si en algún momento Miguel las quiere responder pues tengan ustedes su respuesta sobre lo que ustedes quieran preguntar. Así que muchísimas gracias a todos los que están viendo el video. Recuerden suscribirse. Recuerden dejar sus comentarios y compartir también para que llegue a muchísimas más personas que tengan interés en estos temas que no se consiguen tan fácil en el Internet, sobre todo para saber la historia de los judíos en Venezuela, que es una comunidad tan importante en muchos países y tan importante en la historia del mundo y que está tan en boga en las noticias todos los días. Así que bueno, Miguel, me despido de ustedes, dejo al público por si te quieres despedir. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y espero que el público, bueno, le haya gustado la participación y estoy bueno, atento a las preguntas que con todo gusto en su oportunidad las responderé. Si me das el chance de responderlas con gusto, una vez que vengan llegando las preguntas, responderé una a una con total transparencia de acuerdo a mis conocimientos. Fuerte abrazo y muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Chao, chao para todos.